verles, aunque de otra manera porque estamos con muchas medidas de seguridad por el tema de la pandemia, pero gracias a Dios nos podemos reunir, podemos estar juntos exaltando el nombre de Dios, y también podemos estar en este lugar deleitándonos en la palabra de Dios. Saben, Dios conoce nuestra necesidad, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, y Él hoy nos va a hablar de una manera específica a cada uno. Por eso quiero que presten muchísima atención, mucha atención, porque esta palabra no solo es para los más grandes, sino también para los más pequeños, que Dios nos va a hablar. Yo quiero que abramos las Biblias por un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19, a partir del versículo 8. Yo quiero que nos pongamos en pie en reverencia a la palabra de Dios para leerla, meditar en ella y... ¿Lo tienen? Primera de Reyes capítulo 19, versículos del 8 al 9. Amén. Dice así la palabra de Dios. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Dice la palabra de Dios en el versículo 9, y vino a él palabra de Dios, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Hasta aquí la palabra de Dios. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por haber dejado tu palabra, tu voluntad escrita, para que no solo meditemos en ella, sino también que la pongamos por obra en nuestras vidas, que la vivamos, que es lo más importante. Si hay algo en nuestras vidas que no te agrada, Padre, quítalo en el nombre de Jesús. Quita todo estorbo. Ayúdanos a concentrarnos en ti, en tu palabra, en lo que tú nos vas a decir de manera específica a cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, danos las fuerzas necesarias para no distraernos, sino para concentrarnos. Y a partir de ya, Señor, tener un corazón muy dispuesto. Y cuando salgamos de este lugar, no salgamos como entramos, que salgamos renovados por el poder de tu Espíritu, que veamos realmente que tú nos has hablado, que no sea esta palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. En todo te damos el honor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Quiero también saludar a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, o las personas que por cuestiones del aforo no han podido estar aquí. También bienvenidos a ellos. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios, en el versículo de Primera de Reyes 19. Y yo quiero que nos pongamos en contexto y que recordemos hasta ahora lo que ya sabemos. Sabemos que Elías, Dios lo escogió de una manera específica para hacer luz en medio de esas tinieblas que habían en el tiempo que le tocó vivir. Él le tocó anunciar la verdad, enfrentar al rey. Saben que en ese tiempo, en ese reinado de Acab, la gente se volvió aún más al pecado e incluso se inundó aún más en este reinado de maldad. Y Dios lo levantó para que fuera eso, para anunciar la verdad, para combatir el pecado, para ser diferente, para marcar la diferencia y para hacer luz en medio de ese tiempo de oscuridad, ¿no? Pero sabemos que Elías, Dios lo levantó, acabó con 400 profetas de Baal. Dios demostró su poder de manera sobrenatural con respecto a los profetas, mostró su poder. Elías mismo vio con sus propios ojos cómo fuego descendía del cielo, el holocausto era consumido, y de verdad el poder de Dios se manifestó de una manera increíble. Y todos, incluso el pueblo de Israel, dice que alabó a Dios. Pero Elías, después de estas cosas, la esposa del rey envía un mensajero con una amenaza. ¿Y saben qué le dijo? A ti te va a pasar peor
de lo que le pasó a los profetas de Baal. ¿Y saben qué pasó? Vimos hace unas predicaciones anteriores, que Elías tuvo miedo y ¿qué hizo? Huyó. Pero no se quedó ahí. Él huyó por miedo. Él tuvo miedo. Dios, en ese tiempo específico, Dios lo restauró y vimos que él continuó. Pero al pasar poco tiempo, dice la Escritura en los versículos que acabamos de leer, dice, se levantó, comió, bebió y fortalecido con aquella comida, dice, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí, dice la Escritura, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. No sabemos qué tiempo había pasado, pero dice, y vino a él la palabra de Dios, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y dice, y me buscan para quitarme la vida. Y yo quiero que hoy específicamente nos fijemos en los detalles, porque este mensaje debemos centrarlo en eso, ¿no? En los detalles. Quiero que prestemos muchísima atención por los detalles. Elías se refugia, se esconde en la cueva. Y este es el primer detalle que yo quiero que tengamos en cuenta. Lo vemos lógico porque, bueno, estaba cansado de 40 días y dice, y se metió en la cueva donde pasó la noche. Pero vino más adelante la palabra de Dios y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo quiero que vayamos al versículo 13. Versículo 13 dice, de ese mismo capítulo, dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Es decir, no salió, a la puerta de la cueva. Y dice, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. ¿Dónde estaba Elías? Seguía en la cueva, pero ya no estaba cansado. Se recuerdan que Dios le había dicho, levántate, fortalécete porque largo camino te queda. Pero él, al poco tiempo de ser fortalecido, de que Dios lo restaura, al poco tiempo se mete en la cueva. Y esto es lo primero que quiero que tengamos en cuenta, ¿no? ¿Por qué Elías estaba en la cueva? ¿Por qué Elías se estaba escondiendo? ¿Por qué? Él le da la respuesta. Le dice, me buscan para quitarme la vida. Han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Más adelante en el versículo 15 dice, ve y vuelve por tu camino. Elías seguía con miedo. Elías estaba en la cueva porque seguía teniendo miedo. Curioso, estaba en la cueva por miedo. Están buscando a los profetas para matarme y por eso estoy yo aquí. Esa era la actitud y la respuesta, las palabras que lo delataban. Lo que estaba detrás de Elías era el miedo. Tuvo una crisis de fe Elías. Digamos, podemos decir que tuvo una desconexión de Dios, que evidentemente estaba desanimado, con miedo. Podemos decir que perdió la mirada en lo alto. Vemos cómo tras la amenaza de la esposa de un rey, él sale huyendo, aunque Dios le fortaleció, al poco tiempo se mete en la cueva y seguía teniendo miedo, huyendo lejos para esconderse del gran problema que le estaba aconteciendo. Elías dejó de mirar a Dios. ¿Cómo es posible que Dios le haya dado una orden y él acabara con 400 profetas de Baal y tuviese miedo por la amenaza de una mujer? Porque se alejó de Dios,
Puso la mirada en el problema. Puso la mirada en el miedo. Dejó de mirar a Dios. Y esto es algo que, poniéndonos en situación hoy en día, quiero que lo tengamos en cuenta, porque esto tiene que ver muchísimo con nosotros en el día de hoy. Muchísimo. ¿Saben por qué? Porque hay muchos cristianos que se esconden en las cuevas. Por miedo, unos por temor a los problemas, porque les tienen miedo a las dificultades, a los reyes o a las reinas que los amenazan. Huyen del peligro y se esconden. Cuando su fe es probada, en muchas ocasiones nos metemos en las cuevas. Y esto es una realidad. Hay personas que se meten en las cuevas porque se deprimen por cualquier causa, o porque realmente otros los deprimen, o porque se desaniman y se meten en las cuevas, en la oscuridad, donde la visibilidad es poca, casi nula en otras ocasiones. Unos se esconden en las cuevas por ser rebeldes a la voz de Dios. Otros porque realmente están huyendo de Dios. Otros porque no quieren ser vistos por los demás. Se esconden para esconder sus malas obras. Y esto pasa, todas estas cosas suceden cuando nosotros dejamos de poner nuestra mirada en el objetivo, en la meta, que es Cristo, que es Dios. Esto fue lo que realmente le pasó a Elías. Dejó de mirar a Dios. Dios le dio la victoria de manera sobrenatural, pero él desvió su mirada y la puso en el problema. Se desconectó de Dios y estaba huyendo, se metió en la cueva. Y esto puede que nos haya pasado o nos esté pasando a alguno de nosotros en el día de hoy. Porque cuando dejamos de poner la mira en las cosas de arriba y las ponemos en las cosas de la tierra, nos debilitamos. Nos debilitamos porque cuando dejamos de mirar a las cosas del cielo y nos centramos en las cosas de la tierra, nos debilitamos espiritualmente. No nos estamos alimentando bien. Y de eso habla esta porción de las Escrituras. Elías se dejó de alimentar de la comunión de Dios, con Dios. Y esto pasa y nos puede pasar cuando ponemos la mira en las cosas de la tierra. Porque no le prestamos atención a lo que Dios dice, o posiblemente no le estamos sacando provecho a la comida que Dios nos da, o no nos está alimentando, o posiblemente no estamos digiriendo bien la comida que estamos comiendo. Cuando dejamos de mirar a Dios, comienzan lo mismo que le pasó a Elías, comienzan los miedos. Nos sentimos vacíos. Las ganas, digamos que aflojan. Y esto se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. En la familia, cuando tenemos relación con nuestra propia familia, tenemos menos paciencia, menos dominio propio, bajamos la guardia porque no estamos en sintonía con Dios y empieza a aflorar ese viejo hombre. Y esta no es la voluntad de Dios. Somos más volátiles, somos como el agua cuando toca el aceite. Empezamos a andar solos, empezamos a andar en la carne, en nuestros deseos, en nuestras propias fuerzas, y al más mínimo obstáculo hacemos como Elías, nos echamos a morir. El pánico, el querer escondernos son nuestros aliados. La cueva, cuando dejamos de mirar a Dios, es nuestro lugar favorito, es nuestro mejor refugio, porque tenemos miedo. Muchas veces el orgullo, la autocompasión, la autolástima son nuestras mejores consejeras. La justificación y las excusas son nuestras mejores respuestas. ¿Se recuerdan en el Génesis cuando Adán y Eva estaban en el huerto? ¿Qué pasó en un momento específico de sus vidas? Dice la palabra de Dios que oyeron la voz de Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto
y tuve miedo. Y él respondió, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé a que no comiese? Y el hombre respondió, empezaron a jugar el ping pong. ¿Saben lo que es el ping pong? Uno le pasa la pelota al otro. Así fue que hizo Adán y Eva. ¿Saben? Dice la palabra que dijo Adán, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y dice Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El denominador común en esta historia es el miedo. ¿Por qué? Por el pecado, por la desobediencia. ¿Por qué? Porque se habían alejado de Dios. Lo mismo que le pasó a Elías. Tuvo miedo y se escondió. ¿Se recuerdan también cuando Pedro, discípulo de Jesús, veía de lejos a alguien y decía, si eres Jesús, deja que yo vaya hasta allá y camine sobre las aguas? ¿Y saben qué hizo Jesús? Le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, dice la palabra. ¿Y saben qué? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No andaba en la orilla, como dicen otros. No tenía un suelo de cristal para que no se viera, como los magos, sino que realmente dice la palabra que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero el versículo 30 de Mateo 14 dice, pero al ver el fuerte viento, escuchen bien, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba mirando a Jesús y no pasaba nada. Pero cuando dejó de mirar a Jesús para centrarse en el viento fuerte, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Elías, estando en la cueva, estando en esa misma situación, Dios le pregunta 2 veces lo mismo, ¿qué haces aquí? Y este es el segundo detalle que parece una tontería, pero quiero que le prestemos mucha atención a este segundo detalle. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dios estaba preocupado por Elías. Dios estaba absolutamente preocupado por Elías. Por eso le preguntaba 2 veces. Y le preguntó 2 veces, ¿qué haces aquí? ¿Saben qué hay detrás de estas preguntas? Dios le estaba diciendo, tú no perteneces a este lugar. Tú no perteneces a la cueva. Yo no te he creado para que estés en la cueva, para que estés escondido en la oscuridad, en las tinieblas. Esta no es la voluntad agradable y perfecta para tu vida. Eso fue lo que Dios le quería decir a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Lo que estás haciendo no es correcto. Tú no perteneces a la cueva. Yo no te he llamado para eso. ¿Qué haces aquí? ¿No te mostré yo mi poder acabando con 400 profetas y ahora te escondes? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esto tiene que ver muchísimo también con nosotros. No solo que a veces nos metemos en la cueva, sino también Dios en muchas ocasiones nos ha hecho esta pregunta. Cuando estamos en el lodo cenagoso, cuando estamos en el pecado, cuando estamos en desobediencia, cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando no miramos el rostro de Dios, nos dice exactamente lo mismo, nos pregunta, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces hundido en el pecado? ¿Qué haces haciendo esto o aquello? ¿No soy tu Dios? No, Dios, que no puedo, como decía Moisés. No, es que yo soy... No puedo hablar. Yo no puedo. ¿Qué haces aquí? ¿No soy tu Dios que te esfuerzo? ¿No soy yo el que tengo el poder? ¿No soy yo el que te puedo transformar? ¿Qué haces aquí? Séanme sinceros.
Cuando estamos donde no debemos estar, ¿verdad que Dios nos ha hecho las mismas preguntas a nosotros? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces hablando de esto? ¿Qué haces pensando esto? Cuando estamos viendo en la televisión algo que no debemos, ¿qué haces aquí viendo esto? ¿Qué haces aquí escuchando esto? ¿Qué haces aquí participando de esto? ¿Verdad que los niños a veces, y los no tan niños, ven cosas en la tele que no deben ver? Incluso juegan, valga la redundancia, juegan juegos que no tienen que jugar. Es que los demás lo hacen. ¿Qué haces aquí? Tú conoces la verdad, ¿qué haces aquí? Y es una lucha que tenemos los padres con nuestros hijos porque no queremos que abran las puertas a la maldad. ¿Qué haces aquí? Es lo que Dios nos pregunta cada día cuando no hacemos su voluntad. Cuando en vez de orar hacemos otras cosas. ¿Qué haces aquí? ¿No te dije que oraras? ¿No dice la palabra de Dios que debes estar conectado conmigo? ¿Qué haces aquí? ¿Saben? Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estás tú? ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque esto debemos meditar y planteárnoslos. En este tiempo ha sido un tiempo maravilloso porque como familia nos hemos replanteado muchísimas cosas. Y creo que este tiempo también nosotros debemos replantearnos nuestra vida cristiana, la manera como la vivimos, la manera como reaccionamos ante las penurias, ante las dificultades, incluso ante las escasez. Debemos darle una respuesta a Dios. ¿En dónde estás tú hoy? Cuando estamos en la soledad, cuando la escasez toca la puerta, cuando nuestra fe flaquea, ¿qué haces aquí? Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿estamos en la cueva o estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Dónde estamos hoy? ¿En qué posición estamos? ¿Estamos todavía en las tinieblas o estamos en esa luz de Cristo, en la luz admirable? Si estamos en la cueva, porque puede que a lo mejor por las decisiones que tomemos podemos estar en la cueva, Dios nos dice, ¿qué haces aquí? Cuando estamos en esa situación no estamos en la voluntad de Dios, y esto es algo que yo quiero que tengamos claro. Dios nos ha demostrado a lo largo de nuestra vida que Él es Dios todopoderoso, que Él es bueno, Él es fuerte, y tenemos muchos motivos para no estar como Elías, desanimados o huyendo, tristes. No tenemos razones para estar deprimidos, para huir del enemigo, no hay razones. No debemos tener razones para huir ni siquiera de la voluntad de Dios. Por el contrario, tenemos muchísimas razones, muchísimos motivos para seguir adelante, para estar animados, para seguir en la lucha, para seguir batallando por la fe, para estar firmes. Pero si todavía seguimos en la cueva, yo quiero que nos fijemos en el último detalle que Dios le dice a Elías y que nos va a hablar de manera específica a cada uno de nosotros hoy. ¿Saben por qué? Porque Dios habló primero a mi vida. Sal fuera, sal de la cueva. Este es el tercer detalle que vemos en esta porción de las Escrituras. El versículo 11 le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. Y el versículo 15 le dijo Dios, ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y les da una serie de pautas, le ordena ciertas cosas. Es decir, Dios le dice a Elías, no pierdas más el tiempo aquí. No pierdas el tiempo en la oscuridad y en la cueva. Este no es tu lugar, yo no te he escogido para esto. Sal fuera. ¿Qué haces aquí? Sal fuera. Muévete de este lugar. Yo te he escogido para esto y para esto. Vuelve tu camino. Sal fuera. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pon la mira en mí. Continúa el camino, sigue adelante.
Y esto es lo que Dios quiere a través de este pasaje, animarnos a cada uno de nosotros, a seguir adelante. Cuando realmente nosotros como cristianos ponemos la mira en Dios, no tenemos nada que temer. A pesar de que vengan los enemigos más poderosos que pensemos que tienen más poder que Dios, debemos recordar que Dios es ese Dios todopoderoso, que está en todo lugar, como decíamos antes en el tiempo de los agradecimientos, y que nos puede ayudar y que no nos va a pasar nada que Dios no quiere que nos pase. Cuanto más cerca estamos de Dios, y esto es una realidad, más pequeños se ven los problemas. ¿Les ha pasado eso? Cuanto más cerca estamos de Dios, más pequeños son los problemas. Porque no nos centramos en el problema, sino realmente nos centramos en quién puede solucionarlos y en la solución. No debemos desviar nuestra mirada de Dios. No debemos desviar nuestra mirada. Debemos acercarnos cada día, y hoy más que nunca debemos acercarnos a Dios. Debemos buscar a Dios cada día. Dios quiere que no miremos el fuerte viento como lo miró Pedro, sino que mantengamos nuestra mirada firmes en Dios, firmes. Dice la Escritura que nosotros debemos acercarnos y escuchar las palabras de nuestro Dios. Acercarnos y escuchar la palabra. Acercarnos y escuchar la palabra. A ver, ¿qué es lo que me dice Dios a mí? Esto. Pues lo aplico a mi vida. Y esa es la voluntad de Dios. Acercaos a Dios, dice la Escritura, y Él se acercará a vosotros. Vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones, pecadores, limpiar vuestras manos. ¿Qué hizo Jesús frente a el evidente sufrimiento y calvario? ¿Qué hizo Jesús? ¿Huyó? ¿Salió corriendo? ¿Se metió en la cueva? No. ¿Saben qué hizo? Buscó al Padre. Buscó al Padre. Estaba en un tiempo muy difícil de angustia. Buscó al Padre. No se desconectó de Dios. No hizo lo mismo que Elías, salió corriendo. No. Buscó al Padre. Y siguió adelante. El Padre le dijo: ánimo, sal fuera. Haz lo que tengas que hacer. Haz mi voluntad. Se enfrentó a las pruebas con valor. Eso fue lo que hizo Jesús. Se enfrentó a esa prueba tan dura con valor. Y esto nos habla de que debemos seguir buscando a Dios. Debemos seguir refugiándonos en los brazos de Dios. Debemos seguir poniéndonos en marcha. Debemos seguir comiendo ese alimento espiritual. Alimentarnos bien de la palabra. Porque si estamos bien alimentados en el espíritu, no tendremos tiempo para pensar en la carne. No tendremos tiempo ocioso. Debemos seguir poniendo la mano en el arado y no mirar atrás, como dice la Escritura. Debemos seguir adelante porque es la voluntad de Dios. Dice la Escritura que debemos mirar con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Los necios se meten en la cueva, pero los sabios salen de la cueva y buscan a Dios. Dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Cada uno de nosotros sabemos lo que Dios espera de nosotros. Nosotros ya no somos niños que nos chupamos los dedos. Sabemos qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, de todos los que estamos aquí, de los que nos ven a través de las redes sociales. Ustedes saben todas estas cosas. No es nada nuevo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Poner por obra lo que Él nos dice. Ocúpate de las cosas del Espíritu. Persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste sabiendo de quién has aprendido. Que es lo que dice Dios en 2 de Timoteo. Sé ejemplo a los demás en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Ocúpate de la lectura. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
escuchen bien, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Primera de Timoteo 4. No sé si fue la semana pasada o en el estudio, ahora mismo no me acuerdo, pero Dios nos hablaba y nos decía que debemos andar como es digno del Evangelio, sirviendo a Dios. María de Argentina hace poco nos daba un trabajo que ella había preparado y lo apunté y lo quiero compartir con ustedes. Algo sencillito, es una frasecita que me llamó bastante la atención. Debemos actuar en consecuencia de lo que creemos. Debemos actuar en consecuencia de lo que creemos. Si decimos que somos hijos de Dios, ¿cómo debemos andar? Siguiendo las pisadas de Jesús. ¿Y cómo andaba Jesús? Mirando hacia el Padre, hacia arriba. Nos queda un largo camino por recorrer, hermano. Y ustedes lo saben. Hasta que el Señor no venga, puede que venga mañana o venga hoy, o venga ya, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es lo que está escrito. Dios quiere que salgamos de la cueva si estamos en la cueva. Que salgamos de la oscuridad, que salgamos del abismo y vayamos a donde Él quiere que nosotros vayamos. Seamos fieles a Dios. Esa es la voluntad de Él. Dejemos de lado los miedos. No tengamos miedo a las amenazas de la reina. Dejemos las excusas. Neguémonos a nosotros mismos. No tiremos la toalla. Esforcémonos. Dice la palabra de Dios. Esfuérzate y sé hombre. Es decir, sé valiente. Agarra el arado y pon pon tus manos en las manos de Dios. Y no seas un agente secreto. Presenta tu cuerpo, tu mente, tu corazón como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuelto culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ser luminares en este mundo perverso y maligno, como dice Filipenses, para que el que estaba ciego vea. Para el que esté enfermo sea sanado, para que el que está herido sea curado. Yo quiero animarles a no escoger, y con esto termino, no escoger ser el rey de las tinieblas, sino escoger ser ciudadanos del cielo. Porque de esto se trata la vida cristiana, de decisiones. No permitamos que nuestras decisiones nos mantengan en la cueva, sino que tomemos la firme determinación de extendernos hacia adelante. Olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia adelante, hacia el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No nos escondamos como Elías, no seamos rebeldes, no anhelemos la vida pasada, porque esa no es la voluntad de Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es la voluntad de Dios. ¿Saben por qué específicamente a mí Dios me habló a través de esta palabra? Porque en un tiempo de mi vida espiritual, cuando comencé en los caminos de Dios, todos lo saben y esto es algo que ya yo he compartido varias veces con ustedes, estaba corriendo la carrera. Y ¿saben? Yo tomé la decisión de volver atrás. Y estando en esa condición, me metí en la cueva. Y en la cueva yo pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Murmuraba de los pastores, murmuraba de los hermanos, murmuraba de la iglesia, maldecía a Dios. Pero yo seguía orando. Yo seguía en mi buena comunión con Dios. Hasta que en un tiempo, en una reunión, Dios me dijo a través de alguien: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Tú estás participando de una división. Tú estás participando de algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Sal de aquí. ¿Qué haces aquí? Yo no te he escogido para eso. Yo no te he salvado, yo no te he rescatado de la miseria, del hoyo, del hato de cerdo, para que sigas mezclándote en el hato de cerdos. Ya estás limpio. Huye de aquí. Y yo obedecí a Dios, me costó muchísimo, porque me encantaba la murmuración, me encantaba hablar mal de los demás. Y yo tengo que reconocerlo delante de Dios. ¿Saben qué hice yo?
le hice caso a Dios. Pedí perdón a Dios, me arrepentí de todos mis pecados. Dios me sanó y hoy puedo dar testimonio de que Dios tiene poder para seguir transformando nuestras vidas. Pero tenemos que tomar la decisión de salir fuera. Yo estaba en la cueva, en la oscuridad. Y tomé la decisión de seguir adelante. Dios tuvo misericordia de mí, ustedes no saben cuándo. Y hoy puedo dar testimonio de que la palabra de Dios es viva, es real. Me desconecté de Dios, me desvié, puse la mirada en el hombre y no puse la mirada en Cristo. Hice lo que no debía hacer. Me tocó pedir a muchísimas personas perdón a la iglesia. Pero lo curioso de todo es que Dios sigue teniendo misericordia de mí cada día. A pesar de que a veces no somos tan fieles como debemos ser. No hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Dios quiere que hoy nos reconciliemos con Él. Yo estaba alejado. Yo era el rey en el infierno. No quería cambiar mi posición. Pero Dios me llamó a ser ciudadano de los cielos. A desechar la mentira. A no participar de la murmuración y de la mentira. Porque eso no agradaba a Dios. Destruía a los demás. Y no era la voluntad de Dios para mi vida. La cuestión que se nos plantea ahora es qué vamos a hacer nosotros. No es dónde estamos, sino dónde quiero estar y qué quiero hacer. Si hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados o en la cueva como yo estaba, Dios nos manda hoy a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que busquemos su rostro, que nos reconciliemos con Él y que salgamos de la cueva para hacer su voluntad. No para volver a hacer lo mismo que hacíamos antes. Pero debemos tomar nosotros una decisión. Y la decisión debemos tomarla pronto. ¿Saben por qué? Porque el tiempo se acorta. Mi esposa en cierta ocasión me dijo: si tú vuelves atrás, yo voy a seguir adelante. Si tú no quieres seguir siguiendo a Cristo, yo voy a seguir adelante. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Yo voy a seguir adelante. ¿Y tú? Dios te ha rescatado. Dios ha transformado tu vida. No somos lo que éramos antes. Pero ¿será que somos como el pueblo de Israel, que queremos volver a la esclavitud? Anhelando ese reino de las tinieblas. Anhelando. No, hermano. Jesús se entregó por ti y por mí y ha hecho cosas nuevas en nuestras vidas. No volvamos como el perro a su vómito. No volvamos al hato de los cerdos. Extendámonos hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Dios es perdonador. Si vamos con un corazón contrito y humillado, Él nos va a perdonar y nos librará de toda maldad. Y seremos libres del pecado, libres de la cueva. Cada uno de nosotros no debemos seguir jugando ya con plastilina. La plastilina es para los bebés, para los recién nacidos. Debemos concentrarnos en el alimento sólido, concentrarnos en la verdad. Si hay algo que no agrada a Dios, quitémoslo, por mucho que nos guste. A mí me encantaba la mentira. A Dios no le agrada no heredar el reino de los cielos. Pues lo quito de mi vida, no miento. La boca me hacía bomba, como dicen los colombianos, me hacía bomba para hablar mal de los demás. No quiero que eso estorbe, no quiero que estorbe a mis hermanos eso, no quiero que estorbe mi relación con Dios, lo quito, punto. Quiero ser honesto, quiero ser limpio, quiero ser puro, quiero vivir en santidad. Porque sin santidad no voy a agradar a Dios. Yo no quiero agradar a los hombres. Agradaba al grupo que me mantenía
murmurando. ¿Y saben qué? Me quedé solo. Me quedé solo. Solo 2 personas volvieron. Una hermana y yo. ¿Los demás dónde están? En el mundo. En sus delitos y pecados. Yo no cambio la vida en Cristo por el mundo. Aunque otros vuelvan, hermano, quiero que lo tengan en mente siempre, aunque otros vuelvan, aunque mi esposa vuelva, aunque mi esposo vuelva, aunque mis hijos vuelvan atrás, yo he decidido seguir a Cristo. Da igual los demás. La salvación no es grupal, la salvación es individual. La vida eterna es individual. No perdamos más el tiempo en tontería de niños. A Dios les costó muchísimo entregar a su Hijo único. ¿Quién entregaría a su Hijo para perdonar mis pecados? Ninguno, ¿verdad? No volvamos atrás. Si estamos en la cueva, arrepintámonos de nuestros pecados, salgamos de la cueva y hagamos la voluntad de Dios. Vamos a ponernos en pie, hermano.